Y en esta tarde les vamos a hacer una pequeña exposición de lo que es el concepto y el mundo de la termorregulación. Los pasos que vamos a dar lo que pretenden es explicar los funcionamientos que por otra parte estábamos compartiendo con los compañeros anteriores, donde de alguna manera se estaban exponiendo lo que es el panorama de futuro, y es un panorama que por otra parte ya le tenemos consolidado en el día de hoy. Gracias a las termorregulaciones podemos ya obtener rendimientos, aprovechamientos de la tecnología de condensación, y esto es un hecho que ahora ya podemos utilizar y que también está en nuestras manos, sobre todo como fabricantes y como instaladores. Dentro de lo que vamos a ver en estos próximos minutos, la estructura va a ser que vamos a ver un poco lo que es el paso de la regulación a la termorregulación. Esto nos permitirá percibir mucho mejor lo que son las tendencias de regulación, lo que ha sido y lo que ahora, como digo, es el presente de la termorregulación. Veremos la base de funcionamiento, por qué con una termorregulación podemos aprovechar tanto la energía, por qué el sistema decide cambiar la temperatura de impulsión, que en definitiva es uno de los grandes beneficios. Todo esto lo entenderemos, creo, con la exposición que vamos a realizar. Igualmente repasaremos algunos de los componentes que consideramos importantes o imprescindibles para llegar al máximo rendimiento con un sistema de termorregulación. Y por último, echaremos un vistazo a una argumentación muy básica, pero suficientemente importante para poder desarrollarla y tener las posibilidades de explicar esto al usuario final, puesto que es una ventaja realmente para él. No estamos hablando de una ventaja realmente para el instalador, sino lo que estamos ofreciendo a nuestro cliente final. Como comentaba, yo creo que es bueno y positivo que hagamos un pequeño repaso rápido a lo que es la regulación y ese paso a la termorregulación. Durante un periodo no muy lejano hemos tenido calderas, en este caso representa una caldera atmosférica. Hemos tenido las calderas donde la regulación posible básicamente era que el usuario pues apagaba y encendía de forma totalmente manual esa caldera y a su vez elegía la temperatura de impulsión. También había herramientas que le permitían, como son los relojes, tanto mecánico como digital, programar de alguna manera el funcionamiento de esos equipos. La aparición, lógicamente, también de un sistema externo a la caldera, que es el termostato, como veis, más tradicional, también aportaba una cierta capacidad de regulación que podemos ver en este gráfico, donde la parte azul representa lo deseable dentro de lo que es la temperatura ambiental, pongamos 21 grados como ejemplo, y el resultado de la regulación a través de un termostato de tipo todo o nada o on-off, como solemos decirlo. Como veis, ese tipo de regulaciones nos proporcionan un cambio de temperatura bastante brusco en la temperatura ambiental debido a que su mecánica no llega a tener una precisión de más de 2, como incluso hasta 3 grados de eficiencia. Esto, lógicamente, se traduce en que dentro de la vivienda no hay ningún tipo de confort. Además, provoca encendidos y apagados de la caldera que no son nada eficientes. La evolución nos lleva a calderas de tipo estanco, donde ya de por sí la caldera aporta un aumento de rendimiento con respecto a las calderas atmosféricas, y también se incorporan las tecnologías donde ya unifican los conceptos de cronotermostato y la precisión aumenta considerablemente. Ahí estamos hablando de precisiones donde, a pesar, y aquí no se aprecia mucho, pero posteriormente lo veréis mejor, la temperatura se controla mucho mejor. Las precisiones de los termostatos electrónicos que solemos colocar hoy en día, podemos estar hablando de que hay una diferencial de aproximadamente entre 1,5 grados a nivel electrónico, aunque luego en la realidad, ambientalmente, se supera un poquito esta diferencia. Dentro de la evolución que hemos visto, aquí se aprecia mucho mejor, como podéis ver, la diferencia entre un tipo de regulación y otra, y como estaba diciendo antes, esto nos está llevando a un mensaje de cara al usuario y de cara a nuestra argumentación. Yo creo que también de aquí se tiene que llevar como aspecto importante aquello que podemos aportar como idea final para vender un producto u otro y que va a culminar en la termorregulación.
La evolución nos da un paso intermedio hasta llegar a la termorregulación, y es el hecho de que las propias calderas, con los sistemas actuales de termostatos de tipo todo o nada, puedan interpretar las señales que recibimos de marcha a paro del termostato electrónico, interpretando lo que sería necesario a nivel de potencia suministrar a la instalación. Esto se traduce en lo siguiente. En la parte superior podéis ver que el sistema contempla unas variaciones de temperatura en el funcionamiento dentro de lo que sería el proceso de calefacción de la vivienda, donde progresivamente y cada cierto tiempo va incrementando la temperatura hasta la desconexión. Si este incremento de temperatura se produce demasiado rápido en lo relacionado con la desconexión del termostato, en la siguiente etapa la propia caldera lo que hace es una reducción de la temperatura de impulsión para optimizar el funcionamiento de la caldera. Si por el contrario la conexión del termostato se realizara demasiado lentamente, la caldera por el contrario aumentaría la temperatura de impulsión. Como podéis ver en el gráfico siguiente, hay una pequeña rectificación que podéis apreciar en la evolución de la temperatura de la vivienda, donde el sistema, según va aprendiendo, va modificando la temperatura final de impulsión. Pensar que cuando ya estamos trabajando con calderas de mayor rendimiento y no hemos llegado a la de condensación, esto se traduce en un mayor ahorro. Si esto lo aplicáramos a una caldera de condensación, el ahorro sería todavía mucho más considerable. Y estamos en el presente, digamos, y el presente nos da como producto estrella la caldera de condensación, que es una realidad que ya todos vivimos, que está a unos precios muy competitivos y que el gran beneficiado es el usuario final. Pero la regulación simple de todo o nada ha pasado a la termorregulación, que conlleva, entre otras cosas, la comunicación total de datos entre la caldera y el equipo. Ya no tenemos un mensaje de enciende o apaga. Tenemos un mensaje de qué temperatura estoy teniendo, qué temperatura necesito alcanzar, con qué potencia y, en consecuencia, con qué temperatura de los emisores. Esto lo veremos más tarde. Un componente que también se incorpora a esta tecnología es la sonda exterior, representada por esta pequeña capilla que se coloca habitualmente en la zona externa de la vivienda, casi siempre en la zona más fría, normalmente al norte. Esto nos va a proporcionar al sistema una referencia exterior que va a condicionar mucho más finamente la regulación final de la caldera. Este sistema, ¿qué nos proporciona a nivel gráfico? Nos proporciona una práctica linealidad de temperatura ambiental conseguida gracias a la comunicación de datos y al hecho de que en tiempo real se está transmitiendo a la caldera las necesidades de potencia que se traducen en temperatura de los emisores en cada momento de la instalación. Como veis, prácticamente es paralela la línea deseable, que es la azul, con respecto a la temperatura real ambiental. Aquí podemos apreciar de una manera ya totalmente contundente cómo la temperatura ambiental está perfectamente contemplada y que la comparativa con los demás sistemas no tiene comparación realmente. Aquí es donde nosotros y vosotros, como instaladores, tenéis que transmitir al usuario con la máxima contundencia las bondades que tiene este tipo de sistema, que por otra parte no contribuyen a encarecer el sistema de conjunto, dado que no son realmente caros. Como conclusión a esta primera parte de comparativa, evidentemente, con ello, ¿qué vamos a conseguir? Aprovechar el máximo de las características de una caldera de condensación. ¿Por qué? Porque vamos a reducir la temperatura real de impulsión en función de las necesidades de la vivienda y en función de la información que recibimos de esa vivienda. Pero las calderas, para poder reducir la temperatura, también lo hacemos reduciendo el consumo, con lo cual esa es una de las primeras ventajas. La siguiente, que cuando controlamos temperatura ambiental, al usuario le estamos ahorrando un 7% de media por cada grado
que no tenemos de más en la vivienda. Una vivienda descontrolada a nivel de temperatura está provocando que en ocasiones, por encima de la consigna, se puedan alcanzar 1 o 2 grados innecesarios, y esos son un 7% por grado que vamos a ir pagando día a día. Este tipo de sistemas son los únicos que, conjugados con la caldera de condensación, pueden alcanzar rendimientos superiores incluso a 35%. Siempre esta comparativa, yo como fabricante o como representante de fabricante, siempre os la diré con una caldera atmosférica. Evidentemente, si estamos hablando una comparación con una caldera estanca de alto rendimiento, los rendimientos que se pueden obtener de comparación son mucho menores. Pero si lo que estamos sustituyendo es una caldera convencional de tipo atmosférico y estamos colocando una caldera de condensación, os puedo asegurar, y de hecho son datos reales, que la combinación de termorregulación con una caldera de condensación puede llegar a producir este tipo de rendimientos. Y lo que está claro es que el usuario lo va a notar. Mi anterior compañero de Baxi decía que básicamente el confort es algo que es un futuro, que también el ahorro va a ser un futuro, pero como os decía, ahora mismo ya podemos tener ese confort y vender ese confort de cara al usuario. Voy a intentar con las siguientes pantallas explicaros por qué se hace y dónde está el beneficio y la gran ventaja de utilizar este tipo de sistemas. Dentro de lo que son los actores de esta combinación y de este cálculo que se realiza en el sistema, está la temperatura ambiente que vamos a querer obtener dentro de la vivienda. Evidentemente está el productor de calor, que en este caso va a ser una caldera de condensación. Está el sistema que elijamos, bien suelo radiante o bien radiadores. Está la termorregulación, de la que venimos hablando. Y por supuesto la sonda exterior, que va a hacer un tándem más que adecuado dentro de lo que es el conjunto de sistemas. Si nos quedamos con estos elementos, y en especial, como veis, me quedo con radiadores, anteriormente se estaba planteando la conveniencia o no de hablar de condensación o de hablar de la necesidad o del beneficio de una caldera de condensación con sistema de radiadores en vez de suelo radiante. Esto lo va a demostrar, o por lo menos va a argumentarlo también de una manera muy directa. Mirad. Dentro de los actores que tenemos aquí, la termorregulación la conectamos a la sonda exterior, con lo cual recibimos una información precisa y en tiempo real de la temperatura exterior. Esta comunicación también se transfiere la información a la caldera y, por supuesto, tenemos con la misma termorregulación un sensor ambiental que nos va a condicionar si estamos o no alcanzando lo deseable dentro de la vivienda. Lógicamente, todo esto se va a traducir en una impulsión, en una temperatura de impulsión al elemento radiante, que en este caso es el radiador, para conseguir la temperatura ambiental deseada. Hay un gráfico, que es este. Este gráfico es el que se utiliza como lógica de funcionamiento para los sistemas de termorregulación. Yo lo que voy a intentar es explicar por qué se modifica la temperatura, porque la base principal de la termorregulación es variar la temperatura de suministro a los radiadores en este caso. En la parte inferior del gráfico tenemos la temperatura exterior que vamos a recibir gracias a la sonda exterior que hemos colocado. Por otro lado, en la columna izquierda tenéis la temperatura de impulsión que necesitaremos para conseguir la temperatura ambiental, en este caso como ejemplo de 21 grados. Pongamos un primer ejemplo. En el sistema, una de las cosas que hay que hacer es elegir qué curva, qué línea de las que estamos teniendo marcadas en la parte superior como 3,5, 3, 2,5, etcétera. Tenemos que decirle al sistema dónde estamos trabajando, porque esas curvas representan el tipo, por ejemplo, de pérdida que hay en la vivienda, si los radiadores son digamos, calculados a la baja o por el contrario se han sobredimensionado. Eso es una información que lo vamos a dar al sistema a través de la elección de la curva. Es tan simple como eso. En nuestro ejemplo, establecemos un caso, por ejemplo, que podría ser trasladable a la Comunidad de Madrid, donde establecemos originalmente una temperatura exterior mínima de 0 grados de media.
Esto lo trasladamos con la línea azul que acabo de dibujar, lo trasladamos al gráfico y nos vamos hasta un punto. ¿Cuál es el punto de intersección que buscamos? En este caso, buscamos lo que el fabricante del rallador nos indica, donde su rallador trabaja con la máxima eficiencia. En este ejemplo he querido elegir un rallador que su máxima eficiencia la alcanza con una temperatura de impulsión de 70 grados. Por lo tanto, sabiendo el dato de fabricante y sabiendo una temperatura media exterior, podemos, como veis, establecer un punto de referencia para la curva a seleccionar en el sistema de regulación. En este caso, el ejemplo nos lleva a la 2.0. El sistema habría que introducirle este dato para que, como digo, sepa en qué tipo de instalación se encuentra. Una vez que hemos elegido esto, evidentemente en esas condiciones lo que va a ocurrir, y si se dan las condiciones reales de que hay 0 grados de temperatura exterior, para conseguir 21 grados en ambiente yo tengo que dar una potencia que me lo va a dar el sistema cuando éste alcanza 70 grados de temperatura. Por lo tanto, estoy garantizando que estoy dando la potencia necesaria, gracias a la temperatura de ralladores, para alcanzar la temperatura ambiental. Pero hay otros escenarios. Elijamos un segundo ejemplo donde la temperatura en este caso aumenta, y es aquí donde vamos a ir a parar a ese máximo rendimiento que podemos alcanzar con una caldera de condensación. Con 5 grados de temperatura ambientales, cosa que sabéis que se está dando incluso días como hoy, fácilmente a las 10, 11 de la mañana se están alcanzando 5 grados ambientales. Veamos qué ocurre con el sistema de control. El sistema de control nos aporta 5 grados, ya tenemos la referencia de 2.0 como curva, ¿y qué ocurre? Que ordena al sistema ir a una temperatura diferente, porque con esas condiciones exteriores, yo con 60 grados de temperatura sigo garantizando alcanzar 21 en ambiente. Un ejemplo todavía que nos lo documenta mucho más. Seguimos teniendo nuestra curva, puesto que ya hemos elegido la relación y personalizando la ubicación que ya tenemos, y la temperatura la subimos a 8. En este caso, fijaros cómo interrelacionando las líneas nos lleva a una temperatura de impulsión de 50 grados en ralladores. ¿Qué tenemos en este punto? Pues tenemos condensación total en la caldera. La caldera está en un punto de trabajo que condensa sin ningún tipo de duda, porque como sabéis, la condensación en gas natural especialmente se realiza cuando la temperatura del interior de la caldera está por debajo de 55 grados de media. Esto contribuye a que si ya en impulsión estamos a 50, toda la caldera, tanto en retorno como en impulsión, estamos condensados, resultando que la caldera en este caso está rindiendo al máximo, y tenemos radiadores, y fijaros con qué temperatura, 8 grados. No he puesto otros ejemplos peores podría ser que la necesidad de trabajar a 80 grados en radiadores, pero podríamos trasladar esto. ¿Qué ocurriría con 8 grados en este ejemplo, pero cambiando la curva? Si os dais cuenta y vosotros mismos lo apreciáis, si cambiáramos la curva de referencia en esta misma situación, podríais observar que si yo tengo una instalación que requiere mayor aporte térmico, porque los radiadores son de tipo antiguo, que necesitan 80 grados para emitir todo el calor necesario, si yo aplicase esta curva y yo me vengo a la misma relación de temperatura, tendría que ese radiador tan poco propicio teóricamente para la condensación, solo le tendría que poner aproximadamente en torno a 55 grados. También condensaría. Pero aunque lo tuviera que trabajar a 60, pensar que una caldera de condensación, solo por el hecho de que el retorno ya le llegue por debajo de 55, ya está condensando. Menos, pero condensa. Deciros en este punto que todas las calderas de condensación tienen un sistema de regulación que intenta en todo momento mantener un salto térmico de 20 grados. Esto garantiza, como veis, que trabajando a 60 el retorno prácticamente lo tengamos asegurado a 40. Y esto es condensación. Otra ventaja de las calderas de condensación, y este es un apartado también del ahorro, es que una caldera de condensación, y esto es un aspecto que no miramos habitualmente, una caldera de condensación tiene un ratio de modulación muy bajo.
Y esto es muy interesante en las viviendas pequeñas. Para daros una comparativa rápida, una caldera que no es de condensación, pongamos una estanca normal, incluso de bajo NOx actual, no son capaces, por su tecnología, de bajar por debajo de 10 o 12 kilovatios si la caldera es aproximadamente de 24. Esto no lo pueden hacer porque si bajaran de esa potencia, lo normal es que se producieran condensaciones dentro de la cámara de combustión a la que no están preparadas. Una caldera de condensación puede bajar hasta 4 kilovatios de potencia. Una de 24 bajaría hasta 4 de potencia. Esto así, a primera vista, no dice nada, pero si os digo que una instalación de una vivienda de 80, 90 o 100 metros cuadrados, hay veces que solo necesita 6 o 5 kilovatios para mantenerse caliente, veréis que por el ejemplo anterior observaréis que colocando una caldera que no es capaz de bajar tanto la potencia, es una caldera que va a estar encendiendo y parando muy a menudo. Y una caldera estanca, cada vez que para, tiene que hacer un prebarrido para expulsar los posibles gases, y con ese prebarrido vamos a estar tirando parte del calor residual que la caldera tenía. Por lo tanto, muchas veces no nos damos cuenta de que el hecho simplemente de poner una caldera de condensación se adapta muchísimo más a las necesidades de una vivienda. Ahora de un poco de forma rápida, para no comerme el tiempo de mi compañero, simplemente volveré casi a repasar un poco el concepto de qué componentes del sistema necesitamos. Lo hemos visto, necesitamos una termorregulación, una capacidad de comunicación con la caldera. Necesitamos trasladar datos, informaciones, y estos datos y estas informaciones son gracias al sistema actual de comunicación de tipo bus. Por supuesto necesitamos, como veis en la pantalla, en la parte izquierda, necesitamos la caldera de condensación como elemento muy necesario para el usuario final y para la reducción por supuesto, de emisiones y de contaminación. Como veis, he incluido en este sistema un módulo hidráulico. ¿Por qué lo he incluido? Porque una de las cosas que ahora mismo hay en el mercado es la reposición. Nos vamos a encontrar muchas veces con la posibilidad de reposiciones. Estas reposiciones, si además se dan en viviendas unifamiliares, podemos optimizarlas porque la verdad que lo normal es que tengamos viviendas unifamiliares que se han creado con un sistema único de circuito de calefacción. Y la verdad también es que las viviendas unifamiliares, como aparece en esta fotografía, tienen zonas muy definidas, zonas donde se habita habitualmente, zonas dormitorio o zonas de tipo buhardilla donde la residencia habitual es muy puntual. Nosotros podemos optimizar estos sistemas con un grupo hidráulico, un módulo hidráulico que permita diferenciar las zonas hidráulicamente y poder poner a cada zona una temperatura diferente y un horario diferente. Esto optimizará mucho el rendimiento de la instalación. Por eso lo he incluido como componente de una termorregulación. En definitiva, este tipo de termorregulaciones que nos aportan un máximo de flujo de comunicación. Esto es gracias a que se utilizan protocolos de comunicación de tipo bus. En este caso nosotros tenemos la última generación de tipo de comunicaciones que nos permiten no solo generar un fluido de comunicación rápido, sino que los equipos se autodetectan y esto reduce mucho los procesos de instalación, dado que no hay que establecer direcciones previas o ver si realmente existe una comunicación o no. El sistema es automático y se generan protocolos de comunicación automáticamente. Y lo también interesante es que todos los fabricantes en general, y nosotros por supuesto también, tenemos sistemas que hemos unificado y que permiten que con un solo equipo de termorregulación podamos acceder a las distintas comunicaciones existentes, bien sea con la caldera, bien sea con el módulo hidráulico, bien sea con solar. Podemos controlar desde una sola regulación también el solar, sin necesidad de poner otro sistema de regulación en la instalación que complica la instalación y también el manejo final al usuario. Y por supuesto, si tenemos regulaciones, o mejor dicho, acumulaciones de solar, también este sistema podría comunicarse con un periférico de tipo solar.
En el apartado de cálculo del ahorro energético voy a ser muy breve porque tenéis mucha información en nuestra página web en este sentido, pero solo mostraros una pequeña tabla rápida, intuitiva y que solo me va a dar pie a deciros una cosa. Si vosotros, la mayoría de los que estáis aquí, sois instaladores, debemos de alguna manera tener la capacidad y herramientas para poder vender al usuario final por qué le vamos a vender una mejora que muchas veces irá acompañada quizás de un aumento de precio con respecto a una competencia que no le ha ofrecido esto. Pero si solamente comparamos el precio, no estamos hablando de nada. Pero si comparamos lo que le ofrece al usuario y, sobre todo, qué aporte económico le está reportando ese ahorro, podemos darle una argumentación de peso. En esta tabla, como podéis ver, he puesto de forma simple lo que sería la aportación de qué tipo de ahorro energético me aporta un sistema de cronotermostato de tipo todo o nada, como he visto, con respecto a una comparativa de una caldera atmosférica. Si utilizo una termorregulación sin ningún accesorio adicional, ya tenemos un pequeño aumento. Si esta combinación la enriquecemos con una sonda exterior y, por supuesto, si tenemos la posibilidad de que en una instalación, sobre todo de tipo vivienda unifamiliar, incorporamos control de zonas. Esto mismo que estáis viendo aquí, que se traduce en un porcentaje que muchas veces es como mínimo vacío, porque un porcentaje no deja de ser una cifra, también la podemos traducir en ahorros económicos anuales mucho más visible al usuario. Y fijaros que en esta comparativa, donde ya ponemos calderas de condensación con una determinada regulación, le estamos ofreciendo un porcentaje, pero también le estamos ofreciendo un ahorro real, palpable y demostrable. Y simplemente culminar con deciros que nosotros, como os decía, hemos puesto herramientas para cada uno de los instaladores totalmente accesible, no hace falta registrarse, no hace falta hacer nada, simplemente yendo a nuestra página web de Ariston y tenéis esta pantalla, esta herramienta, donde, como podéis ver, podéis meter vuestros propios valores según las indicaciones del programa y automáticamente vais a obtener los resultados económicos que podéis mostrar, incluso imprimir al usuario final como argumentación adicional a vuestro propio presupuesto, puesto que, como digo, podéis poner los precios de los equipos y, como veis aquí, meter por supuesto aparecerán ya calculadas las diferencias económicas, se podrán poner valores de consumo real anteriores y, por lo tanto, reales, y en base a esa realidad obtener resultados de ahorros energéticos y, sobre todo, lo más importante, una valoración económica de esos ahorros energéticos totalmente demostrables al usuario final. Esto es una herramienta a vuestra disposición que nos gustaría mucho que accedierais a ella las veces que necesitáis, recordando que una vez que se hace la introducción de datos, podéis, sin ningún tipo de problema, imprimir esa introducción y, como digo, aportarla como un argumento adicional a vuestros presupuestos para justificar lo que ya es una realidad, aunque la normativa de futuro también nos lo esté poniendo también fácil. Pero la realidad es que podemos ya hacer esto y la realidad es que podemos justificarlo sin ningún tipo de problema. Muchas gracias a todos.